Y quisiéramos que nos explique, bienvenido Walter, gracias por estar acá. Gracias, Nicolás, por la invitación. Ustedes están yendo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿para qué? Ya. Bien, Nicolás, al presidente Pedro Castillo no se le ha vacado respetando el debido proceso. Para poder vacarlo se necesitaba 104 votos, eso lo dice el reglamento. Y es más, ya hay juristas, por ejemplo, ayer estaba el señor Diego García Sayán, creo, ¿no? Que escuchó lo que yo fundamenté y dijo que había fundamentos, ¿no? O sea, no es que uno esté loco. El mismo reglamento dice 104 votos. Si no se llegó a los 104 votos... No, pero el reglamento dice 87. Ya, 87 es cuando, digamos, hay un debido proceso, cuando es un procedimiento de vacancia regular, 87. Pero cuando no se da el derecho al contradictorio, cuando no se respetan los plazos, cuando, digamos, es express, es, digamos, una vacancia directa... Es decir, cuando el Congreso decide simplificar los procedimientos ante la evidencia, ante en este caso, como se ha dicho, la flagrancia. Ya, entonces en esos casos también el reglamento regula esa situación y dice las cuarta, quinta partes del número legal de congresistas, o sea, de 130, las cuarta, quinta partes que vienen a ser 104. No se llegó a 101 votos. Entonces eso ya no está en discusión prácticamente. ¿Eh? Si usted pone a escuchar los juristas, ahora lo que está en discusión es, sí, está bien, no se lo vacó correctamente, pero él también no quiso romper el orden constitucional, ¿no? Pero eso es obvio también. Ya. ¿O no? Ya. O sea, tú dices, Walter, si querían simplificar los procedimientos y saltarse el trámite de comisiones, necesitaban los 4/5 partes de los votos. Ya demos por un momento, por cierto, que eso podría ser válido. Ya. Pero igual es así sólido como una roca, porque todos los vimos en radio, televisión, en redes sociales, anunciando la disolución del Congreso. Ya, entonces lo que hay... Eso es un golpe de Estado. Golpe de Estado no es... golpe de Estado fue lo que hizo Fujimori en el año 92. ¿Pero cuál es la diferencia? Cerró canales de televisión, cerró el Ya, pero ¿cuál es la diferencia? Que a Fujimori lo obedecieron las Fuerzas Armadas y a Castillo no, es la única diferencia. No lo digo yo, Nicolás, lo hice, por ejemplo, siempre cito al señor Zaffaroni, que tengo su informe final. Su informe, ¿no? de Zaffaroni es un dinosaurio jurídico porque es un especialista a nivel mundial, reconocido en el tema del derecho. Él dice que acá había una tentativa impropia, un delito imposible porque él no tenía el dominio de las Fuerzas Armadas. Pero bueno, vayamos al debido proceso. No, como que no tenía, claro que tenía, era el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. El problema que le estaba pidiendo a las Fuerzas Armadas que lo acompañaran a violar la ley y las Fuerzas Armadas desacataron su orden correcta y constitucionalmente. Es que normalmente cuando uno quiere hacer una... Pero igual cometió él la violación constitucional y legal, porque ahí ha habido delito y violación a la Constitución. Bueno, mira, para abreviar, porque vamos a entrar de repente a un debate que no vamos a terminarlo. Para entrar no al tema de fondo. El tema de fondo es acá que no se respetó el debido proceso. Quiere decir que técnicamente para vacar, ¿no?, al presidente Castillo se necesitaba 104 votos. No se llegó a 101. Entonces acá queda aprobada de manera fehaciente la vulneración del debido proceso. Y lo más triste es que el día que la señora Dina Boluarte asume el mando como presidente, estuvo la misma presidenta del Poder Judicial, Elma Barrios, presente en dicho acto que nosotros estamos denunciando como ilegítimo. Quiere decir qué confianza vamos a tener en el Poder Judicial, qué confianza vamos a tener, ¿no?, si ha habido autoridades, ¿no?, de más alto peso del país que han estado dando la venia, ¿no?, en este acto, lo cual es inconstitucional, es inconvencional, porque viola también la Convención Americana de Derechos Humanos, y esperamos nosotros que se reponga el presidente Castillo, o en todo caso... Pero ¿cómo que se reponga? Pero antes de llegar a la conclusión, ¿tú has visto, Walter, quiénes votaron? ¿Quiénes eran esos congresistas que votaron por la vacancia? Sí. Congresistas de la propia gente de Pedro Castillo. Claro. Ministros que se sacudieron y dijeron, no estamos de acuerdo, esto es un golpe de Estado, no queremos saber nada. Y a la hora de ir al Congreso votaron por la vacancia. Pero yo te digo una cosa, Nicolás, mire. Y ahora no se acuerdan. Sí, una cosa te digo, Nicolás, mire. Debido proceso, nos guste o no nos guste, eso se llama democracia. Ahora, lo que puede hacer el Parlamento, que es otra forma de salir de este problema, es llevar una nueva votación, que lleguen a los 104 votos, como dice la ley. Ahora, ¿qué dirá la comisión? Porque la comisión, estoy seguro también que todo juez sabe que acá ha habido una vulneración al debido proceso. Va a poner un peso en la vulneración al debido proceso. Ya, pero la vulneración al debido proceso puede terminar en dos cosas. Primero, en la sanción a quienes han, digamos, perjudicado a quien fue víctima de una violación del debido proceso, pero eso no te tiene por qué obligatoriamente reponer a la situación anterior.
Sí. Eso, ¿y por qué? Porque ya posible, es un hecho consumado. Ya claro, cuando el hecho es irreparable, ahí sí no, pero en este caso todavía se puede. Claro, si supongamos que ahora se lleva elecciones mañana, si llega un nuevo presidente, claro, se convirtió en irreparable, no se puede. Pero actualmente sí se puede. Ahora, usted lo ha dicho, yo no lo he dicho, yo iba a ese punto. Sancionar a los que cometieron la violación al debido proceso. Los congresistas tendrían que irse a su casa y ser procesados y ser denunciados. La fiscal de la Nación, que también estuvo presente ahí, que también no dio su vez de un acto inconstitucional. La Defensoría del Pueblo, la presidenta o el expresidente del Poder Judicial, porque esas autoridades, ¿con qué catadura moral no van a seguir ejerciendo el servicio para el Estado? Ahora viene Alejandro Toledo, ¿qué garantías hay si ya se han prestado o han sido, digamos, cómplices con su omisión, porque han estado ahí presentes de lo que sucedía, ¿no? Ahora, como te digo una cosa, un punto es la sanción a los que vulneraron el debido proceso. El otro punto, si es posible, la reparación del daño. Si es posible, ahorita todavía es posible. Si hay elecciones mañana, si tiene un nuevo presidente, ya no sería posible, caería ya subtracción de la materia. Pero también otro punto es que el mismo Congreso haga una nueva votación ahora mismo, ¿no? Cuando lleguen a los 104 votos y esto quedaría prácticamente ya sin fundamento. Ahora, ¿no? ¿cuáles fueron los argumentos para vacar a Pedro Castillo? Ahí vamos, mira, los fundamentos para vacar a Pedro Castillo, se dice en la resolución legislativa que lo vaca como presidente, fue el discurso que él dio del supuesto cierre del Congreso. Entonces ahí nos encontramos en una nueva causal, digamos, nueva, ¿no? Entonces esa causal debió de haber sido ingresada de manera, digamos, regular mediante una moción del día, ¿no? Exitosa. Pero supongamos por el momento que no había tiempo, que se tenía que tomar una decisión sí o sí. Entonces ahí entra a funcionar las cuartas, quintas partes de 130, o sea, 104 votos. Es por eso que yo digo, ¿no?, que técnicamente Pedro Castillo sigue siendo presidente. Y lo que yo lo digo no es que sea loco, también lo está diciendo acá el mismo maestro Zaffaroni, quien ha sido presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. O sea, acá nos encontramos en un problema sí o sí. Es por eso que yo estoy seguro, no dudo de que acá sí hay... Pero es una locura, pues, Walter, pretender que un hombre que ha públicamente convocado a un golpe de Estado, ordenado el cierre del Parlamento, la intervención del Poder Judicial, la intervención del Ministerio Público, la intervención del Tribunal Constitucional, es evidente la flagrancia, no solamente de la comisión de un delito. Yo no soy un especialista en derecho penal, no te puedo decir qué delito, porque eso es una infracción a la Constitución. O sea, desde del principio a fin, ese mensaje a la nación de Pedro Castillo es una violación a sus obligaciones como presidente constitucional de la República. En ese momento ha violado flagrante, directa y sistemáticamente la Constitución, por lo menos 4 veces. Ya, está bien. Pongamos el escenario que violó la Constitución, no hay que defenderlo. Pero el Congreso también ha violado la Constitución. O sea, porque uno mata también hay que matarlo. Porque uno hace algo malo, tiene que ser malo. No, el Congreso debió respetar el debido proceso, debió llevar un procedimiento de vacancia respetando los plazos o en todo caso los 104 votos, lo cual revisamos y dice 101 votos. No se llegó a los 104 votos. Pero ¿le parece a usted razonable esa discusión a estas alturas? Es decir, ya... Y estamos defendiendo... El Congreso de la República es una vergüenza y la inmensa mayoría de peruanos piensa lo mismo, pero que Pedro Castillo no puede seguir siendo presidente de la República después de lo que hizo, más allá de lo que la justicia tiene que resolver sobre su condición, sobre su involucramiento en hechos de corrupción. Un tema aparte es el tema de la impresionante ineficiencia en el nombramiento de cargos públicos en un país agobiado por la ineficiencia y la corrupción del aparato del Estado. Claro. Pero, es decir, más allá de eso, acá claramente ha habido una infracción constitucional que lo descalifica como presidente. Él salió solito, el presidente. No estoy discutiendo eso, yo no estoy discutiendo. Lo que estoy discutiendo es que la resolución legislativa, que es el documento oficial que abarca al presidente, es nulo, porque no alcanzaron los 104 votos. Ahora, si es nulo, entonces él sigue siendo presidente. Eso es lo que yo digo técnicamente y jurídicamente. Ahora vamos a ver qué decisión toma la comisión. Pero hablemos de eso tras la pausa, por favor. Muy bien. O sea, ¿qué es lo que ustedes pretenden que ocurra o que supuestamente debería ocurrir en las instancias internacionales? Estamos pidiendo que se declare nula la resolución. Vamos a ir a la pausa y regresamos con Walter Ayala, abogado de Pedro Castillo. Con él volvemos. Está en nuestros estudios Walter Ayala, abogado de Pedro Castillo, que sostiene que el Congreso de la República no ha cumplido con el debido proceso a la hora de vacar a Pedro Castillo y por lo tanto Pedro Castillo está vacado. Ya,
Pero ¿en qué punto no se cumplió el debido proceso? ¿No tuvo derecho a la defensa? ¿No estuvo su abogado ahí? ¿No fue convocado su abogado? Claro, mira, para que me entiendas y me entienda todo el público, Nicolás, el día 7 de diciembre del 2022, Pedro Castillo estuvo citado a las 3 de la tarde para debatir la tercera vacancia que fue presentada por el congresista Málaga, que tuvo como fundamento los supuestos delitos, ¿no?, de organización criminal. Horas antes, a las 11 de la mañana aproximadamente, el señor Pedro Castillo, como presidente, da un discurso a la nación donde indica el cierre del Congreso y del Sistema Nacional de Justicia. El Congreso, al escuchar esta noticia, se reúne al mediodía, o sea, ya, pero después. ¿Podemos detenernos ahí un minuto? Claro. ¿Qué es eso? ¿No es un golpe de Estado? Pero déjame terminar la narrativa para... Ya. Ya. Entonces, da el discurso, lo cual, digamos, usted dice que es golpe de Estado, yo digo que no, de que es infracción, bueno, pero da ese discurso, que nadie lo puede negar porque fue público. El Congreso, una hora después, al mediodía, sesiona y dice, ¿no?, como el señor Pedro Castillo intentó disolver el Congreso con su discurso, lo vacamos. Lo vacaron de manera inmediata. ¿Qué dice la ley? ¿Qué dice, no, el artículo 89A del mismo Parlamento, de su mismo reglamento? ¿Qué dice? Dice que para vacar al señor Pedro Castillo a un presidente es todo un trámite. Pero también en su inciso C dice, ¿no?, que también se puede olvidar el trámite si es que se alcanza 104 votos. Una vacancia directa, lo que se conoce, ¿no? Entonces, se llevó la votación sin presencia del señor Pedro Castillo, se llevó sin respetar los plazos, sin darle derecho a la defensa, pero no se llegó a los 104, sino se llegó a 101 votos. Prácticamente no se le pudo vacar. Pero todo estaba con el chip de los 87 votos. Y dijeron 87 votos. Ya, pero entonces, a partir de esto, ¿ustedes qué esperan? Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos va a decir, lo primero que va a consultar la Corte Interamericana es que si se han cumplido o no los procedimientos en la justicia peruana, porque ellos no se abocan a temas que aún están pendientes en la justicia peruana. Claro. Ah, ya, el fuero interno estás hablando. Claro. Ya, ahí vamos. Para presentar esta demanda en la comunidad internacional, es verdad, y acá tengo el reglamento de la Comisión Interamericana, es requisito el agotamiento de los recursos internos. O, también hay excepciones, ¿ah? Dice, se puede ir directamente cuando haya retardo injustificado en la decisión sobre los mencionados recursos. Mire, Nicolás, yo el año 2021, en noviembre, presenté una acción de amparo para evitar justamente esto, la vacancia por incapacidad moral, que el término incapacidad moral es algo gaseoso, es algo volátil, es algo subjetivo. Solo necesitas votos, no necesitas razones. Así está en la Constitución. No, pues está mal. Ya, pero es lo que está en la Constitución. Yo presenté una acción así como está mal que en la Constitución no diga que ante las evidencias de corrupción un presidente debería ser vacado. Eso también, eso está peor. Claro. Pero vayamos a que yo recurrí al Poder Judicial. El año 2021 ya vacaron al señor Pedro Castillo, el Poder Judicial no resuelve. Año y medio que no hay sentencia ni en primera instancia. Retardo injustificado. Ahora presenté una acción de amparo hace ya 30 días aproximadamente. Ni siquiera la han admitido. Aparte de eso, ¿yo qué confianza voy a tener en el Poder Judicial si la presidenta del Poder Judicial en ejercicio en ese momento y eso lo dijiste, presente en ese acto que estamos denunciando? Alberto Tarola, presidente del Consejo de Ministros del gobierno de Dina Boluarte, dijo esto ayer aquí en Exitosa. Claro. Adelante, por favor. El gobierno tiene una responsabilidad, sí, a través de nuestra Cancillería, de los Ministerios de Justicia, para poder enfrentar estas demandas internacionales, sobre todo los procuradores del Ministerio de Justicia. Pero no perdamos el tema de fondo. ¿Y el tema de fondo cuál es? Como ha fracasado el intento de toma del poder por la fuerza, ahora está yendo a la jurisdicción internacional para conseguir aquello que no ha podido conseguir a la fuerza. Entonces estamos advertidos y como Estado tenemos que tomar las medidas del caso para que ello no ocurra. Bueno, esto lo dijo ayer en la entrevista con Karina Novoa acá en los estudios Exitosa. Claro. Lo que dice Otárola, cuando él habla, ¿no?, que estamos yendo al fuero por el tema de forma, eso se llama debido proceso, Nicolás. El Tribunal Constitucional, ¿por qué declara fundar los habeas corpus y los amparos? Por el debido proceso, porque no se han respetado los derechos que garantiza la Constitución, la Convención a todo ser humano. Como yo dije la otra vez y lo vuelvo a repetir pero la conclusión pues es aberrante, Walter. O sea, ¿cómo pueden pretender que después de lo que ha hecho Pedro Castillo siga haciendo, o sea, que los peruanos digamos así, pues se equivocó, el Congreso de la República hizo mal el procedimiento, entonces ya pues que lo suelten a Pedro Castillo y que regrese al Palacio de Gobierno? ¿Te parece razonable? Escuche, una cosa le digo. Acá en sí va a haber varias situaciones que se van a dar. Uno es la sanción a los que violaron la Constitución cesando un presidente en ejercicio. Lo cesaron mal.
¿Quiénes son los responsables? Los congresistas, como dije hace un momento. ¿Quiénes más? Los que avalaron. Acá vemos al señor Elba Barrios, estuvo también presente la Fiscalía de la Nación, la Defensoría del Pueblo y más autoridades, porque ellos son abogados, ellos son inclusive no magistrados. Deben saber cuando una situación es digamos, ¿Esto es lo que pretende Pedro Castillo? O sea, Walter Ayala ha estado sentado frente a frente con Pedro Castillo y han concertado esto. Walter anda y defiende que yo sigo siendo el presidente del Perú y que me repongan en la Corte Interamericana en Palacio de Gobierno. Yo le comento que luego conversamos. El presidente a mí me pide una opinión técnica jurídica de su proceso de vacancia. Yo dije que el proceso de vacancia fue llevado mal, debe ser declarada nula. O debe llevarse una nueva votación para reparar, porque se miró el debido proceso. Entonces por eso que yo asumo... O debería él renunciar. O debería él denunciar. O debería él renunciar. Ahora, ese con relación a la vacancia. Y con relación a la detención también hay otro problema. Un presidente, una autoridad que tiene afuero un alto cargo, como un ministro, como un congresista, como un presidente de la República, tiene derecho al antejuicio. Quiere decir, si una persona comete un delito con ese rango, ¿no?, de funcionario, puede ser detenido en flagrancia. Pero también debe de darse la oportunidad de defenderse en un antejuicio. A Pedro Castillo tampoco se le dio esa oportunidad. El Congreso de Frente llevó la votación y le levantó el afuero, estando detenido Pedro Castillo en una carceleta. Pero ahí tuvo derecho a la defensa, ahí estuvo su abogado. No, tampoco, porque no quiso ir, porque fue convocado. No. Cuando la Fiscalía de la Nación lleva la denuncia constitucional al Parlamento, el Parlamento sesiona un día lunes y en un momento nomás votó. Pedro Castillo estaba detenido acá en la 7ª región, ¿no? Pero según ustedes, ¿qué debió haber ocurrido? O sea, uno, no lo debieron vacar pese a las evidencias. Dos, lo debieron irse a la Embajada de México, que es hacia donde se dirigía saliendo del Palacio de Gobierno, y hoy tendríamos a Pedro Castillo en México reclamando ¿qué? ¿Que sigue siendo presidente del Perú? Por eso, yo le digo lo que debería haberse dado ese día. Si Pedro Castillo el día 7 de diciembre cometió una infracción, pongamos en ese escenario, y el Congreso debía de vacarlo de manera, digamos, ya en ese momento, porque ya no aguantaba más tiempo, debieron llegar a los 104 votos. De repente por desconocimiento, de repente porque no habían los votos, no llegaron. Quiere decir que técnicamente no llegaron a vacarlo. Pero no estamos hablando de asuntos meramente técnicos. ¿Cuál es la opinión de Walter Ayala? O sea, Pedro Castillo merecía ser vacado de la presidencia de la República por haber pretendido hacer un golpe de Estado, que felizmente las Fuerzas Armadas no obedecieron. Pedro Castillo debió tener derecho a un debido proceso donde él debió de defenderse, y si después luego de defenderse era vacado, bueno, es decisión del Parlamento. No, pues, pero eso es mirar así la realidad con un ojo. Mírenlo, doctor Ayala, con el otro ojo también. Es decir, violó, o sea, no estamos hablando de las investigaciones del Ministerio Público sobre los actos de corrupción, sobre las evidencias que se han acumulado, que cada vez son mayores y que aparentemente fueron las que provocaron esa reacción desesperada cuando vio que empezaron a aparecer testigos que lo iban a implicar de manera indubitable y directa con la Comisión de Delitos de Corrupción. Él se desesperó, hizo lo que hizo, pero hizo un golpe de Estado, que fue fallido, es otra cosa, pero que si las Fuerzas Armadas lo hubieran obedecido, hubiera ocurrido lo mismo que en el golpe de Alberto Fujimori. Todo esto se resumen a debido proceso. Si no respetamos el debido proceso, mejor cerremos el Tribunal Constitucional, porque el Tribunal Constitucional lo que ve solamente es debido proceso. Es por eso que le quedan fundadas las acciones de amparo y los habeas corpus, en todos los casos. Es por eso que yo digo, Nicolás, que todo ser humano merece el derecho a la defensa del debido proceso. Vivimos en una democracia. Si alguien mata, no vamos a ir tampoco a matarlo, ¿no? Eso se llama democracia. Si nosotros defendemos tanto la Constitución, también defendemos la Constitución en el otro lado, que también una persona tiene derecho, ¿no?, a ser procesada respetando el debido proceso. Eso es lo que se está reclamando. Ya, pero ahora, para resumir, consecuencia de eso, tiene que darle libertad, tiene que dar nula esa resolución que lo vaca. Ya, pero en resumen, ¿qué es lo que están proponiendo ustedes? Nosotros lo que hemos denunciado acá en el fuero interno, lo cual hasta el momento no están, digamos, no han resuelto, hemos denunciado la violación al debido proceso, que la resolución que vaca el señor Pedro Castillo no cumple, ¿no?, con la formalidad que establece la ley, 104 votos o el contradictorio o el derecho a la defensa o los plazos. Entonces, un juez tiene que ver efectivamente si lo que digo es verdad o mentira y resolver. Violación del debido proceso está probado, nadie lo puede negar. Ahora,
como usted dice, no, pero él quiso dar un golpe de Estado. ¿En cuánto tiempo debería, porque, o sea, ya estoy tratando de entender lo que ustedes pretenden. Ustedes dicen, como ha habido violaciones al debido proceso, lo que debería ocurrir es, 1, Pedro Castillo debería ser dejado en libertad. Claro. 2, Pedro Castillo debería ser reconocido como presidente vigente de la República del Perú y debería instalarse en Palacio de Gobierno. Si no existe... No, pero eso es lo que ustedes pretenden. Liberación de Pedro Castillo y reincorporación a Palacio de Gobierno para que ejerza el mandato. El Congreso puede evitar que Pedro Castillo asuma la presidencia, vacándolo con 104 votos. El Poder Judicial o la Comisión puede decir, no, es verdad, acá se violó el debido proceso, libertad porque no se le dio un ¿Cuánto tiempo va a tomar la Corte Interamericana? Ya presentaron esto ante la Corte. Ya presentamos a la Comisión y también presentar una medida cautelar. Yo supongo que debe ser esto de 15 a 30 días, porque ya tenemos antecedentes de la señora fiscal de la Nación, que también presentó una medida cautelar, creo que le salió al mes y ya está en libertad. El señor está detenido, sin que sea respetado el antejuicio, está detenido. Ya, pero ¿cuánto tiempo demorará esto en la Corte según ustedes? Las medidas cautelares son rápidas. Debería ser de 15 a 30 días, la medida cautelar. Creo que el proceso de fondo demora más, ¿no? ¿Y quién lo va a representar ante la Corte Interamericana? Bueno, yo soy el abogado que está viendo esto, no es el doctor Pachas. No, yo soy pero Pachas sí está como un abogado complementario, ¿no? Que me puede también apoyar, ¿no? En estos casos, ¿no? Ahora, hay gente que sinceramente cree que si Pedro Castillo es liberado va a ir a Palacio, se va a ir a Puno. Es que yo le digo una cosa, Nicolás, mira, si Pedro Castillo es liberado, bueno, tiene que ser en libertad, ¿no? Pero si se queda nula la resolución legislativa que lo vaca como presidente, el Parlamento en el mismo día puede llevar una nueva votación con 104 votos y evita que él asuma la presidencia. Bueno, pues yo creo... Pero eso sí, eso no libera, disculpa, eso no libera la infracción constitucional y el delito que han cometido todos los congresistas que han votado. Pues, la señora Hernández que estuvo presente, imaginemos que por un minuto le doy la razón. Ya, si han violado, han hecho mal el procedimiento los congresistas porque son, con perdón de los burros, unos burros. Pero eso no exime de responsabilidad a Pedro Castillo. En absoluto del intento de golpe de Estado y de todo el desmadre que había en este país. Además, yo estoy seguro que si en la remotísima e imposible opción de que saliera en libertad, no se va a ir a Puno, pues se va a ir a México. Se va a ir a México. Pero en fin, ¿qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que quería ese día cuando trata de hacer el golpe de Estado y sale corriendo hacia la embajada de México? Una cosa, por eso te digo, nos guste o no nos guste, eso se llama democracia, eso se llama debido proceso. Está claro. Eso está en la Constitución. Está claro, doctor Ayala, y acá no se pueden quejar de que todo el mundo tiene derecho a ser escuchado. No estoy de acuerdo con lo que usted está diciendo. Por el momento me resulta irritante, pero eso no me da derecho a quitarle usted el suyo a ser oído. No, muchas gracias, Nicolás. Muchas gracias a Walter Ayala, abogado de Pedro Castillo.